La reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos es una de las primeras intervenciones que utilizamos para el alivio de síntomas. En la reestructuración cognitiva, el paciente usa su habilidad para ampliar el panorama y modificar pensamientos distorsionados. Ya que esta intervención fue exitosa, el objetivo del terapeuta es enseñar al paciente a utilizar la reestructuración cognitiva por sí mismo. Hay que tener en mente que uno de los principios de la terapia cognitiva es que es educativa. Entonces nosotros queremos enseñarle al paciente a que se convierta en su propio terapeuta. ¿Cómo le enseñamos al paciente a que se convierta en su propio terapeuta? A través del desarrollo de habilidades. Entonces, una de las primeras habilidades que queremos que desarrollen nuestros pacientes, especialmente aquellos que tengan trastornos del estado de ánimo o ansiedad, es la metacognición. Que ellos tengan la capacidad para identificar, evaluar y modificar sus pensamientos. En un principio, a través de la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos, lo hacemos nosotros por ellos. Les ayudamos a modificar sus pensamientos que les perturban o que los llevan a conductas disfuncionales. Pero ya que lo hemos hecho un par de veces, queremos que ellos lo hagan por sí mismos, que aprendan a hacerlo por sí mismos. No quiero darte un pescado, quiero enseñarte a pescar. Y aquí es donde entra el RPD. ¿Qué es el RPD? El registro de pensamientos disfuncionales, que es el tema de esta clase. El registro de pensamientos disfuncionales es un formato, ¿sí? una hojita, o incluso puede ser digital, que los pacientes pueden utilizar para responderle a sus pensamientos automáticos distorsionados. Las personas sin trastornos psicológicos también son propensos a pensamientos automáticos negativos. A todos nos pueden llegar pensamientos automáticos negativos. La diferencia es que si no estamos mal emocionalmente, automáticamente podemos controlar el grado de realidad de nuestros pensamientos. ¿Eso qué significa? Dicho de una forma más sencilla, que si me llega un pensamiento que puede estar distorsionado, como que automáticamente lo controlo. Hay una comprobación automática de la realidad antes de reaccionar tanto afectiva como conductualmente. Entonces las personas, aunque estemos bien emocionalmente, sí jugamos al angelito diablito. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que nos llega el diablito, ¿no? O sea, que te dice, no, pues es que vas a reprobar en el examen. Y tú dices, no, ¿por qué voy a reprobar si sí estudié? O sea, no es para tanto. O sea, nada malo tiene que pasar. Entonces podemos contestarle a nuestros pensamientos. Las personas con trastornos psicológicos usualmente no hacen este tipo de comprobación. Ellos no se defienden de sus pensamientos negativos, los aceptan, no hacen este examen crítico. Entonces, metafóricamente, no hay angelito. Entonces, la función del RPD, de cierta forma, es desarrollar esa voz racional. Si tú no tienes un trastorno psicológico, te pueden llegar pensamientos irracionales, pero tienes una voz racional que puede controlarlo. Si tienes un trastorno psicológico, no en todas las áreas de tu vida, pero en ciertas áreas te falla. Entonces ahí es donde entra el RPD otra vez, a desarrollar esa voz racional, que dijimos hace rato, la metacognición. Poder identificar, evaluar y modificar nuestros pensamientos en el caso de que estén distorsionados. Entonces vamos a practicar combatir esos pensamientos a través del RPD. Como cualquier otra habilidad, la práctica hace al maestro. Entonces aquí, de una forma física, les vamos a enseñar a evaluar sus pensamientos y de una forma que ellos lo puedan practicar. Entonces vamos a conocer el formato. Bueno, estamos viendo ahora un registro de pensamientos disfuncionales y podemos ver de qué consiste en 6 columnas. Lo que tú vas a hacer es presentarle a tu paciente el registro de pensamientos funcionales, invitándolo a hacer un ejercicio contigo en donde ambos tienen que llenar este formato. Es útil que tú tengas un formato y el paciente también tiene un formato. Todos los dos van a anotar. Y lo que quieres es describir el uso de las columnas utilizando algún tipo de ejemplo relevante a la problemática que presenta el paciente. Entonces, aquí vamos a ver cada una de las columnas, ¿no? Entonces, bueno, si vemos columna número 1, pues habla acerca de la fecha. Entonces, bueno, se explica solo, ¿no? Tienes que poner la fecha y punto. Y después le va a decir tu paciente, me gustaría que me relates algún tipo de situación que te llevó a alguna emoción desagradable. Y puede ser que el paciente te diga, pues no sé, me levanté y me fijé que tenía un lunar
en el cuello. Y eso pues me preocupó mucho. Ok, entonces la situación fue que te levantaste y te diste cuenta que tenías un lunar en el cuello que no estaba ahí con anterioridad. Lo acabas de descubrir. Ok, muy bien. Bueno, y me dijiste que esto te preocupó, pero ahorita vemos la emoción está hasta acá, en esta cuarta columna, entonces todavía no vamos por allá. Ya que ellos te escribieron la situación, tú le vas a decir, bueno, ya que tenemos clara cuál fue la situación que nos generó la emoción problemática o la reacción perturbadora, pues vamos a la tercera columna. Tercera columna dice pensamiento automático. ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente? Entonces, cuando viste el lunar en el cuello, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? ¿No? Puede ser cáncer. Entonces, este es el pensamiento específico que pasó por tu mente. Ok. Entonces, otra vez, te dan el pensamiento, después te dice, ok, del 0 al 100, ¿qué tanto crees en ese pensamiento? Hay que anotarlo. 100% estás seguro. ¿Qué pondrías en cuanto al porcentaje de pensamiento? Que te diga, pues no sé, lo creo en un 70%. Ok. Entonces, bueno, ya que el paciente nos da el pensamiento, que a veces puede ser fácil, a veces puede ser más difícil, le dices, ok, vamos bien, ahora tenemos que llenar la siguiente columna, que de aquí nos dice emoción. ¿Cuál fue la emoción? ¿Cómo te hizo sentir ese pensamiento? No, pues me preocupó mucho. Entonces, ansiedad fue la emoción. Vamos a anotarlo. Ok. Ahora, del 0 al 100, ¿qué tan intensa fue la ansiedad? 100% es el mayor grado de ansiedad que has sentido en tu vida. ¿Qué le pondrías a la ansiedad que te generó ese pensamiento? Pues le voy a poner un 80%. Ok, lo anotamos ahí. Y le dices a tu paciente que si te das cuenta, pues lo que hemos hecho hasta este punto es algo que ya saben hacer. Estamos viendo casi un modelo cognitivo. Como hay una situación, que me lleva un pensamiento, que me lleva una emoción. Entonces, estas 4 columnas, o sea, la fecha obviamente, situación, pensamiento y emoción, no va a tener probablemente algún tipo de dificultad tu paciente en hacerlo, porque bueno, ya lo han cubierto en sesiones anteriores. Entonces, aquí es donde viene el énfasis realmente del RPD. Lo que tú le vas a explicar a tu paciente es que, como ya sabe, las situaciones no determinan las emociones, sino cómo los interpretamos. No es el lunar en el cuello nuevo que acaba de ver lo que lo llevó a la ansiedad, sino que interpreta el lunar en el cuello como puede ser cancerígeno. Y cualquier persona que tenga el pensamiento, ¿puedo tener cáncer?, es entendible que tenga ansiedad. Entonces le vas a decir a tu paciente que bueno, que ya que estamos conscientes que es el pensamiento que nos lleva a la emoción, este formato de cierta forma sirve como un filtro de pensamientos. Y aquí es donde le vamos a explicar muy a detalle la función de la quinta columna. La quinta columna dice respuesta alternativa. Entonces tú quieres explicar a tu paciente que no todos los pensamientos automáticos son verdaderos. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero cuando tenemos un pensamiento que nos genera bastante malestar, es muy buena idea echarle un vistazo cuidadoso a ese pensamiento. Y para ello existe esta quinta columna. Esta quinta columna sería como un filtro de pensamientos. Si le pusiéramos un título diferente a esta quinta columna, le diríamos, ¿será verdadero el pensamiento? Es como un filtro de pensamientos. Tú quieres tomar este pensamiento, puede ser cáncer, y lo vamos a meter a este filtro de la respuesta alternativa. Entonces lo que queremos es echarle un vistazo a este pensamiento de una forma cuidadosa, y para llenar la quinta columna, si tenemos una respuesta, una serie de preguntas aquí abajo en el formato. No tienes que hacerte todas las preguntas, pero es como una guía. Por ejemplo, ¿qué evidencia tienes que el pensamiento automático es verdadero? ¿Qué evidencia tienes de que puede ser cáncer? ¿Te diagnosticó un doctor? ¿Te vio un especialista? ¿Tienes otros síntomas de cáncer? Entonces el paciente tiene que ver. Si hay evidencia, pues bueno, la considera. Y después tienes que preguntarte qué evidencia tienes en contra del pensamiento. Es decir, pues bueno, ningún doctor me ha checado, con la edad van saliendo lunares, vivo en un lugar donde hay mucho sol, bueno, ¿no? Y hay una serie de preguntas aparte que te sirven como guía. No sé qué le dirías a un amigo en la misma situación, cuál es el efecto de creer ese pensamiento. Pero lo que tú quieres es a través de las preguntas que estamos viendo acá y cualquier otro tipo de pregunta que tenga que se pueda hacer el paciente, llegar a una respuesta racional. O sea, ¿cuál es una forma objetiva de ver este pensamiento? Entonces, si buscamos la evidencia a favor, en contra,
y consideramos lo que diríamos a un amigo en la misma situación. Creo que una respuesta alternativa sería: no puedo afirmar o sospechar que tengo cáncer si no me ha evaluado un especialista. Tengo muchos lunares. No es algo fuera de lo común. Entonces, ese vendría siendo una forma más balanceada de ver el pensamiento. No quieres aquí, en esta quinta columna, anotar todo el proceso de la evidencia a favor es esta, la evidencia en contra es esta. Es nada más la respuesta. Entonces, metafóricamente hablando, diablito, angelito objetivo. No positivo, sino objetivo. Entonces, tú quieres que el paciente evalúe el pensamiento cuidadosamente y llegue a una respuesta alternativa. Y la última columna dice resultado. ¿Qué tanto sigues creyendo en el pensamiento automático? Ahora, antes de llegar a la sexta columna, aquí vemos un par de puntitos. Aquí nos dice opcional. ¿Qué distorsión cognitiva fue? Una buena idea es cubrir con algunos pacientes por las distorsiones cognitivas más frecuentes que presentan, pero como futurizar o catastrofizar en este caso. Hay pacientes que son propensos a leer la mente y lo puedes poner. No sé, estoy pensando blanco y negro. O sea, un paciente que tenga situación, mi pareja se va de viaje, pensamiento automático, es que no le importo, emoción, enojo, respuesta alternativa, pues podría ser, bueno, el no le importo es verlo en blanco y negro, hace muchas cosas por mí, entonces pues lo más probable es que tenga mucho trabajo y no puedo pensar que no le importo para nada cuando me mantiene y hace otras cosas. Entonces, bueno, sería llegar a una respuesta balanceada, otra vez, como tipo diablito, angelito, objetivo. Y la sexta columna es muy importante porque aquí, como lo dice, ¿qué tanto sigues creyendo en el pensamiento automático? Entonces el paciente puede decir, bueno, pues lo creo menos. Entonces pensamiento lo creo un 40% o lo creo un 30% o lo sigo creyendo lo mismo. O sea, para decir la sexta columna, para determinar la eficacia de la intervención. La siguiente pregunta es igual de importante. ¿Qué tan intensa es la emoción ahora? Entonces pondríamos ansiedad, pues menos, un 20%. Si alguien dice así, pues fue eficaz el hacer el RPD. Si no, no. Entonces, es importante tener en mente que hay problemas para los cuales ser racional nos ayuda mucho y hay problemas para los cuales no tanto. Entonces, esta es una herramienta útil, mas no va a ser una herramienta que nos va a servir para todos los problemas también. Entonces, bueno, lo intentamos y hay problemas que son un poquito más resistentes a la razón y tendríamos que utilizar herramientas distintas. Pero esta herramienta es muy útil para muchas problemáticas y a veces es como una intervención inicial a la cual hay que agregarle más. Pero el paciente tiene que tener estabilidad. Muchas veces es útil decir, bueno, racionalmente no lo creo, pero emocionalmente lo siento, pero bueno, pero mínimo racionalmente ya entiendo que no es cierto. Eso ya es un avance. Entonces, en conclusión, estamos viendo, bueno, el proceso de llenado del RPD, cómo tomas un ejemplo de la problemática del paciente y en conjunto con él estamos llenando las columnas y luego explicando en qué consiste cada uno. Ya que terminé el ejemplo en conjunto con el paciente, tengo que tener cuidado en cuanto a mi manejo de tiempo en mi sesión y ahora yo quiero que el paciente haga uno él solito y yo voy a supervisar. Diría, ¿me podrías ahora ayudar llenando un ejemplo, pero ahora quiero que lo hagas tú solo? ¿Ok? Dame otro ejemplo de una situación que te genera malestar. Bueno, situación X, ok, llénalo tú. Ellos lo van llenando y yo solo voy supervisando que ellos pues van poniendo la información adecuada. Si hay algo que tengo que corregir, lo hago en ese momento. Como acabamos de ver, el RPD provee al paciente con las herramientas necesarias para evaluar sus pensamientos de una forma consciente y estructurada, especialmente cuando se sienten perturbados, cuando se sienten mal. Entonces, hacer este formato por escrito permite mucho más reflexión. No es lo mismo hacerlo mentalmente que ponerlo en papel, que dedicarle tiempo. Cuando haces eso, hay un mayor grado de reflexión, por ende va a ser más eficiente la evaluación del pensamiento. Pero otra vez quiero enfatizar que el RPD es algo que se debe de practicar. O sea, no es algo que hagas una vez, sino que tienes que practicarlo. Y lo practicas al punto que ya lo puedes hacer mentalmente. Cuando los pacientes lo hacen mentalmente, ya lo pueden descontinuar.
En el ejemplo estuvimos viendo cómo se hace a través del formato, ¿sí? Que puede ser obviamente un formato impreso y lo hacemos en conjunto con el paciente. Pero cabe mencionar que hay varias apps en donde podemos hacer este mismo proceso en nuestro celular. Hay apps que nos permiten hacer así todas las columnas de forma pues bastante amigable. Entonces también está esa opción para que todos estemos conscientes de ello. Okay. El último punto que quiero mencionar son los requisitos para utilizar el RPD. ¿Cuándo debo utilizar el RPD? Para responder esa pregunta. Ya vimos en qué consiste, cuál es su función, ¿sí? Controlar el grado de realidad de los pensamientos y sus características, las columnas y bueno, cómo se llena cada columna. Ya que entendimos todo esto, como decía, lo último que quiero mencionar son los requisitos para utilizar el RPD en cuanto a cuándo se utiliza. Pues bueno, los requisitos. 1. El terapeuta debe saber utilizar el RPD en sí mismo antes de presentarlo a un paciente. Entonces yo te recomendaría, hoy que has aprendido cómo se utiliza un RPD, que lo practiques en ti mismo. Utilízalo en tu propia vida. Cada vez que tengas una emoción perturbadora, una reacción disfuncional, trata de llenar un RPD. No es lo mismo platicarlo que haberlo vivido. A veces parece fácil en papel, pero hacer un RPD cuando estás enojado no es tan sencillo, por ejemplo. Entonces es muy bueno tener la experiencia, pues para poder empatizar mejor con la experiencia del paciente a la hora de hacer estos formatos. Bueno, entonces tienes que haberlo hecho como terapeuta. 1. 2. El paciente debe de estar de acuerdo con el modelo cognitivo. Si el paciente no te acepta el modelo cognitivo o no entiende bien el modelo cognitivo, esta premisa de que las situaciones no determinan las emociones, sino cómo las interpretamos, no es buena idea hacer el RPD. O sea, primero el paciente tiene que entender muy bien el modelo cognitivo para poder aplicar el RPD. Lo siguiente, el paciente debe tener la habilidad de identificar los pensamientos automáticos que lo hacen sentir mal. O sea, ya entiendo el modelo cognitivo, pero también tengo que tener la habilidad de cualquier tipo de problemática, plasmarla en situación, pensamiento, emoción y conducta. Eso es una habilidad. No es lo mismo decir me enojé a situación, hicieron mucho ruido, mis hijos, pensamiento, no me respetan, emoción, enojo, conducta, les grito, por poner un ejemplo. Entonces cualquier tipo de problemática la puedes convertir en un modelo cognitivo. El paciente tiene que tener esa habilidad. Si el paciente crea el modelo cognitivo, ¿sí? O sea, puede convertir cualquier problemática en estas 4 columnas. Y hemos utilizado la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos de una forma exitosa. O sea, antes de hacer el formato por escrito, ya el terapeuta logró en una sesión previa tomar un problema que yo tengo, identificar el pensamiento, modificar el pensamiento y que yo me sienta mejor como resultado de esa intervención. Pues entonces yo como paciente voy a decir, mira, esto es útil, esto sí me sirvió, entonces sí me conviene aprender a hacerlo. Porque recuerden que el poder del RPD viene de la repetición. O sea, tú se lo vas a dejar de tarea y se lo vas a dejar de tarea y se lo vas a dejar de tarea. O sea, el paciente va a estar practicando estos RPDs, no durante una sesión, sino en algunos casos durante varias. Entonces es eso, es más la repetición. Entonces el paciente para que pueda comprometer su tiempo a una actividad, tiene que pensar naturalmente que le va a servir. Entonces el asignar el RPD de tarea es fundamental. Entonces, como conclusión de los requisitos para utilizar el RPD, pues bueno, el terapeuta tiene que haberlo utilizado en sí mismo, el paciente debe estar de acuerdo con el modelo cognitivo, debe poder convertir cualquier problemática en las 4 columnas y en alguna ocasión, previamente, debió haber utilizado el terapeuta la reestructuración cognitiva de forma exitosa para modular algún tipo de emoción. Entonces el paciente así va a decir, ok, esto sí me conviene aprenderlo, sí me conviene dejarle tiempo y lo va a practicar. Porque al practicarlo, pues va a adquirir lo que estamos buscando. Recuerden, y esa sería nuestra conclusión. Estoy buscando que el paciente adquiera la habilidad de la metacognición, que pueda identificar cuando sus pensamientos están distorsionados para poder él solito modificarlos y de esa forma modular emociones perturbadoras o modificar conductas disfuncionales.